Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el especial para el año 2023. Bueno, mis corazones, comenzamos contigo, Tauro. Tauro, ya sabes que vamos a ver todo lo que te va a pasar a lo largo del año 2023. Vamos a hablar un poquito de todo, de lo que es el amor, de una tirada, vamos a hacer una tirada general, de la economía, del trabajo. Nos vamos a ir centrando en las cosas importantes, vamos a ir profundizando y parando en las cosas importantes que puedan suceder a lo largo del año, Tauro. Así que vamos a ir comenzando, Tauro, y tu año 2023. El mes de febrero del año 2023 es un mes de decisiones. Pueden ser decisiones importantes. Pueden ser importantes, sí. Y pueden ser también decisiones que tenga que tomar otra persona, porque tú digas que tenga que tomar ciertas decisiones. ¿Bien? Vamos a ir viendo, vamos a ir profundizando. Tauro, tu año 2023. Me hablan también de algo que en el mes de marzo se habla mucho. Y es el inicio de un cambio. Bien, algo se propone a lo largo del mes de marzo que implica el inicio de un cambio. Es un cambio que en un principio, Tauro, tú no tienes muy claro. De hecho, es un cambio que alguien insiste en ese cambio, ¿bien? Y como que a ti te genera algún tipo de conflicto porque se relaciona un poco con la salida de un dinero importante, ¿bien? Tauro, el mes de febrero, en esa toma de decisiones, dice, tiene que ver con algo familiar, ¿vale? Tauro, esto que tiene que ver familiar, dice, puede generar conflictos a lo largo del mes de abril. Puede generar algún tipo de conflicto. Y puede generar también en el mes de mayo, como el terminar o el concluir con con esa situación. Bien, Tauro, viajes. Hay viajes a lo largo del año, viajes importantes. A lo largo del mes de septiembre veo un viaje muy importante. Bien. Y un viaje que para muchos de vosotros, que esto ya irá saliendo más adelante, será un viaje que delimite mucho tu futuro. Sobre todo futuro sentimental. Futuro sentimental. Esto será un viaje que se hará a lo largo del mes de septiembre. Habrá a lo largo del mes de agosto, o sea, como que a lo largo del mes de agosto, Tauro, tú tienes los caminos abiertos totalmente. Abiertos en todos los aspectos de tu vida. ¿Bien? Entonces el mes de agosto es muy importante para ti. El mes de agosto tú como que te ves que has salido de una situación, que te has liberado de una situación. Tauro, el mes de septiembre yo también lo veo como un mes importante y un mes de muchas posibilidades en tu vida. En muchos aspectos, ¿vale? No solo posibilidades en algo en concreto, sino en muchas cosas, ¿bien? Tauro. Todos los cambios que quieras hacer a lo largo de este año, dice, los tendrás claros a lo largo del mes de agosto. O sea que en un principio son cambios que no están muy claros, que sientes cierto miedo,
a la hora de hacer esos cambios, y tú los tendrás claros a lo largo del mes de agosto. Por eso te digo que el mes de agosto es importante. Vamos a ver qué más. Vamos a ir viendo qué más, Tauro. Vamos a ver. Vamos a ir profundizando. Vamos a comenzar ahora con los temas del amor, Tauro. Y comenzamos con los Tauro que estáis solteros. Tauro que estáis solteros. El mes de enero es un mes de mucha fuerza, es un mes en el que comienza algo. Algo que se basa solo en sexo, así lo dicen las cartas, y es algo que podría estar relacionado con algo que tiene que ver con el trabajo, con una persona que tiene que ver con el trabajo. ¿Habría sentimientos fuertes en esta historia? ¿Se podría ir de las manos esta historia? Sí, a lo largo del mes de abril. Veo, Tauro, un año en el cual sí empieza esta historia y es una persona que no tiene su vida clara, vamos a decirlo así. En cuanto a quién no tiene su vida clara, en cuanto a una persona del pasado. Hablan de una persona del pasado que podría iniciar ese regreso a lo largo del mes de mayo. Bien, entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues pasaría que habría inestabilidad entre vosotros y esta persona con la cual tú estás, ¿no? Se mostraría como que no sabe muy bien qué hacer. Entonces, esto podría pasar a ser, vamos a decirlo así, Tauro, un triángulo amoroso, sí, perfectamente. Podría pasar a ser a un triángulo amoroso a partir del mes de agosto. Pero tú no sabrías que estás en un triángulo amoroso hasta el mes de noviembre. O sea, tú verías a esta persona inestable, pero no sabrías de esto hasta el mes de noviembre. Bien, vamos a ver qué más. Embarazos se podrían dar a lo largo del mes de abril. Tauro, a lo largo del mes de abril. Tauro que estéis esperando el regreso de personas del pasado. Mes de abril también. Bien. Tauro que a los que te he hablado, de que esa persona del pasado podría regresar. El mes de agosto es un mes muy complicado. Pero fíjate que yo te veo en el mes de septiembre conviviendo con esta persona. Bien, conviviendo con esta persona. Entonces, yo lo que te puedo decir, Tauro, que puede haber una complicación con el ex o con la ex de esta persona, pero no veo complicación y en la cual que te puedes ver en un triángulo amoroso, ojo, pero no veo que esta persona con la cual tú estás se vaya a ir con la persona del pasado. Eso es lo que yo no veo. Bien. Todos los que estéis esperando cambios muy radicales en los temas del amor, que impliquen cambios en vuestra vida, se darían a lo largo del mes de julio. Pero no será un cambio fácil. ¿Vale? Lo tengo que decir, no será un cambio fácil, será un cambio en el cual encontrarás la tranquilidad. O sea, tú harías el cambio a lo largo del mes de julio, pero encontrarías la tranquilidad a lo largo del mes de septiembre. Personas importantes en tu vida, Tauro, que estáis solteros. Relación estable a lo largo del año. Yo sí veo que pueda haber una relación estable, pero yo no te puedo hablar de compromisos a lo largo del año. No te puedo hablar de compromisos.
Y quiero hablarte de esta persona que he visto a primeros de año, ¿bien? Que dice en las cartas, sí puedes convivir en un principio con esta persona, sí vas a tener esas complicaciones con el ex o con la ex y tendrás la sensación que estás en un triángulo amoroso, pero sigues ahí con esta persona. Y esto es pasajero. O sea, esto que pase es totalmente pasajero, ¿bien? Los Tauro, que regrese el ex, tengo que decir en este caso que el ex regresa voy a decir la razón, y es económica, ¿vale? Es una razón económica, o bien porque está mal o bien algo pasa ahí. Y regresaría, como te he dicho, a lo largo del mes de abril. Y a lo largo del mes de junio a ti te llegan unas informaciones que te dejan claro, que te dejan claras ciertas cosas de esta persona del pasado. ¿Bien? Como te he dicho antes, no es un año de compromiso, de casamiento. Yo no veo un año de casamiento, yo veo un año en un principio de convivencia. Que yo la convivencia la veo en el mes de septiembre, muchos de vosotros. Que se puede ver alterada por esta persona del pasado, sí, pero como te he dicho, es totalmente pasajero, con lo cual a finales de año estarías de nuevo estable con esta persona. Ten en cuenta que cuando tú conoces a esta persona en los primeros meses del año, te das cuenta que algo pasa, te das cuenta que su vida no es lo que te está contando, ¿no? O sea, esto tú lo vas a ver, pero no lo sabrás hasta que no reaparezca esta persona del pasado. O sea, no lo concretarás, ¿bien? Entonces estamos hablando de una persona que posiblemente no ha superado algo, ¿vale? Entonces, el que llegue esta persona del pasado le puede hacer dudar, le puede hacer mostrarse inestable, pero yo no le veo volviendo con esta persona del pasado. Esto es lo que yo quiero dejar claro. No hay una vuelta como pareja, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje. Tu mensaje, te he dicho. Vamos a hablar de más cosas, Tauro. Vamos a hablar del tema de la economía, el trabajo y demás. Así que no te me vayas. Tauro, solteros. Vamos a seguimos. Tauro, casados, en convivencia y novios. Mi cara lo ha dicho todo, ¿verdad? Yo sé que os fijáis mucho en esas cosas. Pero bueno, ya sabéis que esto son tiradas generalizadas y no es para todos. ¿Vale? No es para todos. Tauro, casados en convivencia y novios. Los primeros meses del año, sobre todo los 2 primeros meses del año, son meses en la relación, voy a decir, que se van llevando. Y vamos a decir que, por lo que veo, en el mes de enero, fíjate tú, en el mes de enero dice, se sabe algo, pero se está esperando a confirmar, a concluir, a saber más, o se está dejando pasar. En el mes de marzo, hay algo entre vosotros que caéis en la cuenta. No es que caigáis en la cuenta, o sea, esto ya lo sabéis. Pero es como hacer una reflexión, ¿no? Es decir, esta situación siempre nos ha separado, o siempre has intentado llevarla aparte, independiente de lo que es nuestra relación. Y tiene que ver con el dinero.
Tiene que ver con la economía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que a lo largo del mes de abril se intentan cambiar estas cosas. Uno de los dos intenta cambiar esto. ¿Cómo intenta cambiar esto? Es a pedir cuentas. A pedir cuentas. Yo sí tengo que decir que si se piden cuentas es porque hay algo que no se está haciendo justo. Entonces empiezan a pedir cuentas. Y aquí es cuando llegan los problemas. Aquí es cuando llegan los problemas. Bueno. Tauro. Haréis un desplazamiento a lo largo del mes de mayo. En ese desplazamiento se verá algo que no cuadra. Pero dice, se ve algo que no cuadra, pero dejamos que como que eso madure, ¿no? ¿Por qué dejamos que eso madure? Para tener la certeza. Así lo dicen las cartas. Para tener la certeza, para más adelante, si se tiene que tomar una decisión, se toma con contundencia. ¿Podría haber separaciones a lo largo del mes de septiembre y octubre? Sí. Sí. Por eso yo cuando he visto las cartas me ha cambiado un poco la cara, porque yo he visto separaciones. Sobre todo, si se descubre que hay terceras personas, para los que tengan terceras personas, que no todos van a tener terceras personas, vamos a ver. No todos van a tener terceras personas, pero en los que haya terceras personas, sí. Habría separaciones. ¿Qué es lo que pasa con esta separación? Que esto no es que me entero algo de repente y tomo la decisión a la loca, no. A la ligera, no. No. Esto se deja que ocurra, esto se deja que pase. Y se deja que pase con esa intención, con la intención de tener esa verdad tan clara. ¿Bien? Esa verdad tan clara. Todos los que no estéis en esta situación, dice, esto pasaría, esto podría pasar, si no ha pasado antes, esto podría pasar. O sea, el engaño podría pasar entre los meses, para los que no haya pasado, para los que ya haya pasado, esto viene de antes. Pero para los que no ha pasado, esto podría comenzar a pasar a lo largo de los meses junio, julio y agosto. Podría haber un engaño entre esos 3 primeros meses. Pero que veo muchos de vosotros como que ya veis algo raro en el mes de mayo. Y esto entiendo que será para los que ya viene pasando. ¿Bien? Esto quiero dejarlo bien claro. Que los que no hayáis visto nada raro, esto puede pasar dentro de estos 3 meses. Junio, julio y agosto. Y en agosto se notaría mucho. Tengo que decirlo. ¿Bien? Para los que no estéis bien en vuestra relación, las cartas también dicen que lleváis tiempo pensando qué hacer, pero por ciertas circunstancias externas no se ha tomado ninguna decisión. Y podría ser que se tomara la decisión en el mes de septiembre y octubre, como ya hemos visto, que son 2 meses en los cuales podría haber separaciones, conflictos familiares. A lo largo del mes de abril, muchos conflictos familiares. Tauro, muchos. Y uno de los dos siente que me quieren imponer algo, que yo no estoy dispuesto, no estoy dispuesta a pasar por algo similar a lo que he pasado. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos.
Seguimos, mi queridísimo Tauro. Ya sabéis que estos son tiradas, pues, generales, ¿bien? Y que ya vamos a ir viendo las cosas a lo largo del año, Tauro? Vamos a ver qué más. Tauro, vamos a seguir con lo que es el trabajo y la economía. Vamos a ver. En lo que es la economía, Tauro, enero, febrero y marzo, meses buenos. Meses buenos, meses positivos, meses en los que la economía va avanzando, va evolucionando. Mes de febrero, estás en comunicación con alguien que te propone, alguien que te propone, ¿vale? Te propone cosas, te da esperanzas de cara a futuro en cuanto a lo que es tu economía, pero aquí dicen las cartas. Esto a lo largo del mes de mayo te das cuenta que no es lo que se ha hablado en su momento. Entonces aquí pues dice, ten mucho cuidado porque hay cierta confusión con todo esto que se ha hecho y que se ha propuesto. ¿Bien? Podría haber cambios a lo largo del año con el tema de la economía, dicen las cartas. Sí, pero son cambios que tú has decidido. Ojo, firmas importantes, todos los que tengáis algo en venta, todos los que tengáis que solucionar algo que tenga que ver con herencias familiares o algo por el estilo, o una venta que esté relacionada con algo que está fuera, que está en otro lugar, se daría a lo largo del mes de junio. Bien, todas esas ventas a lo largo del mes de junio, muy importante. Todos los que tengáis que recibir un dinero, va a costar mucho, así lo dicen las cartas, va a costar mucho, pero será recibido a lo largo del mes de octubre, ¿vale? A lo largo del mes de octubre. En los temas del trabajo, Tauro, noticias positivas a lo largo del mes de febrero. A lo largo del mes de enero os veo muy confusos con algo, sobre todo los que necesitéis una seguridad. Os veo muy confusos, como que pensáis que eso no va a pasar. Eso sí va a pasar. De hecho, a lo largo del mes de febrero tenéis esta noticia. Cambios dentro del trabajo, los que estéis trabajando. Sí habrá cambios a lo largo del mes de abril. No son cambios negativos, son cambios de lugar. Así lo dicen las cartas. No veo despidos. A lo largo del año no estoy viendo despidos, veo que si en algún momento tú quieres salir del trabajo o hacer un cambio tú porque tú quieras, será a lo largo del mes de mayo. Firmas de contrato, los que no estéis trabajando. Hay una firma de contrato con una empresa que hay muchos miembros de la familia a lo largo del mes de junio. Y es algo que te conlleva un desplazamiento o un cambio. Veo algo que te conlleva como un desplazamiento o una especie de cambio aquí. Bien, este trabajo sería estable hasta el mes de octubre. ¿Por qué? Porque en el mes de octubre tú tienes la oportunidad, Tauro, de volver a un lugar del pasado, el cual yo no te recomiendo. Yo no te recomiendo. Así que en ese momento tú decides. Tauro, que estéis esperando hacer una compra importante, como es la compra de una casa o algo por el estilo, yo tengo que decir que habrá posibilidad de esa compra a lo largo del mes de diciembre. Aquí es cuando tú tienes la posibilidad, Así que no salen cartas malas, lo que es en la economía y en el trabajo, Tauro, nos salen cartas negativas. Vamos a seguimos. Vaya, seguimos, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver un poquito de salud, bien, aunque ya sabéis que yo los temas de salud pues no me gusta tocarlos mucho, pero bueno, vamos a echar un vistacito. Tauro.
Bueno, en los temas de salud, las cartas recomiendan mucho echarle un vistazo a todo lo que tenga que ver con los riñones. Hablan mucho de los riñones, sobre todo a lo largo del mes de julio, ¿bien? Que puede haber cambios en esto, en algo que tú tienes, que dicen las cartas que podía estar relacionado con la sangre, y que podría haber cambios en los cuales vas a tener que prestar mayor atención. Bien, Tauro. Todas las mujeres embarazadas, Tauro, sale un buen embarazo, ¿vale? Sale un buen embarazo, aunque yo siempre digo que os cuidéis y todo eso, pero que sale un buen embarazo. No me salen cosas de lenta recuperación, con lo cual me tranquiliza y os debería de tranquilizar a vosotros también. Eso sí, todos los que hayáis pasado por una enfermedad importante, yo quiero que a finales de año estéis muy pendientes, ¿vale? Las cartas no hablan de algo negativo, pero sí dicen que estéis pendientes, ¿bien? Bueno, mi queridísimo Tauro, pues ya me contaréis cómo va vuestro año, cómo se van dando todas las cositas y qué más. Deciros que espero que os haya gustado el vídeo y que, como siempre, deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante, ¿eh? Y nada más, que os mando un besito muy fuerte, que nos vamos viendo a lo largo del año. Nos vemos en el próximo vídeo.